vamos a hablar sobre los cuidados necesarios en pacientes crónicos. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa Medicina en Línea, a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook. Saludos a todas las personas también que nos acompañan desde otras partes del mundo. Sabemos que nos sintonizan y nos comentan y nos pueden dejar ahí sus recomendaciones también sobre temas que quieren que se aborden. Pueden dejarnos sus sugerencias a nuestro número de WhatsApp al 7599-9181. Y por supuesto, en esta oportunidad nos acompaña el doctor Víctor Segura Lemus, es intensivista. Doctor, bienvenido al estudio de Medicina en Línea. Bueno, te agradezco muchísimo la invitación. Un saludo a todos aquellos que nos están sintonizando en este momento. Y bueno, qué gran oportunidad de poder hablar de un tema que estoy seguro que va a interesar. Por supuesto, y de eso se trata, doctor. El programa está diseñado pues para dar consejos útiles de salud a toda la población salvadoreña y de otras partes del mundo que siempre nos sintonizan. Tenemos una audiencia muy grande fuera de la frontera de nuestro país, pero también para los salvadoreños. Y quisiera que empezáramos a hablar de este tema de los pacientes crónicos, con el concepto, ¿qué es un paciente crónico? ¿Cómo lo podríamos ubicar? Bueno, un paciente crónico es un paciente que ya adolece de un problema de salud, que lleva tiempo de estarlo adoleciendo y que probablemente a consecuencia de ese problema de salud han ido apareciendo otras situaciones alrededor. Tal vez el ejemplo más frecuente y más importante es el caso de la diabetes mellitus. En la diabetes mellitus tú puedes padecer de diabetes, pero a medida pasa el tiempo puede afectarse el riñón, por ejemplo, pueden afectarse la circulación de las piernas, puede afectarse el corazón. Entonces de repente tienes tú una enfermedad que antes era solo esa enfermedad, pero que ahora alrededor hay un cortejo de otros problemas de salud que a consecuencia de esa enfermedad se han ido agregando. Así que así podríamos más o menos definir. Catalogarlo. Las enfermedades crónicas, se estaba revisando también que tienen una de sus principales características es que pueden permanecer por 3 años o más en una persona. Así es, o sea, son enfermedades que tienen larga evolución, larga data. Y hay que ampliar el concepto porque te pongo un ejemplo. El paciente que padece de cáncer, por ejemplo. El paciente que padece de cáncer en la actualidad puede tener un pronóstico de vida más largo, porque tú le aplicas quimioterapia, le aplicas radioterapia y luego tú tienes un paciente que puede vivir mucho más tiempo. Entonces, resulta de que a raíz de esto, de este tratamiento, tienes un paciente que a lo mejor queda con las secuelas de la quimioterapia, de la radioterapia, y esto se alarga, ¿verdad? Entonces es bien importante esta parte del concepto. Y lo otro que yo creo que es bien importante es que la expectancia de vida ha aumentado. A medida ha aumentado la expectancia de vida, ahora tenemos a un paciente que tiene 80, 85, 88 años y que el cuidado de este paciente se vuelve difícil. Y realmente viene acumulando una serie de problemas de salud que aparte de eso se agregan a los problemas que la misma evolución de la edad va generando. Y entonces tú tienes ahora un paciente crónico que tiene una edad bastante avanzada. Son cosas que han venido cambiando con el tiempo a medida la medicina ha venido evolucionando. Claro, y las enfermedades crónicas, doctor, también pueden ocurrir en edades tempranas o no. Claro que sí, porque podemos tener el caso, por ejemplo, de un niño que adolece de una discapacidad, nació con ella y obviamente le va a acompañar durante toda la vida esta discapacidad y obviamente se va a volver crónica. Y hay muchas discapacidades que pueden acompañarse de problemas de salud que se vuelven crónicos, ¿verdad? Y que obviamente no solo tienen la discapacidad, sino que debido a esa discapacidad se presentan otros problemas de salud. Así que la cronicidad no tiene realmente una edad.
No existe una época o una edad que uno diga, a partir de los 10 años se puede salir cierto tipo de enfermedad. No, la cronicidad tiene más que ver con la condición que con la edad. Algunas de las enfermedades crónicas que están como caracterizadas y catalogadas, está la diabetes que usted ya la mencionó, las cardiopatías también se consideran enfermedades crónicas, los accidentes cerebrovasculares, los tumores, las enfermedades respiratorias crónicas también, que son como la lista de las principales que existen, ¿no? Claro, es que son las enfermedades más frecuentes, las que vamos a ver más frecuentemente en la población. Imagínate, el 25% de la población ahora ya llegó al 30%, antes hablamos del 25%, adolecen de hipertensión arterial. El 10% de la población adolece de diabetes mellitus. Entonces, estas son las enfermedades que son mucho más frecuentes. Claro, o sea, existen otras enfermedades que también están en el espectro de la cronicidad, pero de estas que estamos hablando son las que vamos a ver día a día. Okay. ¿Y qué significa para ustedes como intensivistas en este caso, que es su especialidad, tener pacientes en cuidados críticos, pero que son pacientes crónicos además, y que además tienen cuadros complicados que representan ese tipo de, casi siempre, hipertensión arterial y diabetes? ¿Qué significa eso para usted? Bueno, es que creo que el problema del que estamos hablando es que el paciente crónico es un paciente bien lábil, es un paciente que fácilmente puede desarrollar dentro de la enfermedad crónica un evento agudo, porque es un paciente que está adoleciendo. ¿Y qué se entiende por un evento agudo? Un evento agudo es, por ejemplo, que tú tienes a un paciente que adolece de diabetes, a consecuencia de la diabetes tiene un problema de circulación en sus pies y de repente un pie se infecta, sufre una infección. Entonces ahora tenemos dentro de la cronicidad, porque tenía mala circulación en su pierna, tenemos ahora que se insertó una infección en ese pie y esto es agudo. Tenemos un paciente con, por ejemplo, una hipertensión arterial. A raíz de la hipertensión arterial, sus vasos sanguíneos no son vasos de buena calidad y llega un momento en que este paciente, en la evolución de su hipertensión, hace un infarto cardíaco. Eso es un evento agudo que se agregó a la parte lo que ya crónica. existía. Y a lo que, adoleciendo un problema crónico, obviamente te vuelves más lábil. Pongamos también el ejemplo que puede ser frecuente, porque hoy lo vemos con una frecuencia todavía más alta, de pacientes de edad, que han avanzado en edad, que tienen 80, 88 años, y que están padeciendo de problemas como demencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esto los vuelve bien lábil, llega un momento en que tal vez tienen problemas para tragar, y a consecuencia de eso hacen una neumonía, desarrollan una neumonía. Entonces dentro de ese contexto crónico se inserta algo agudo, a consecuencia de que esta cronicidad ha debilitado al paciente. Y va dañando otros órganos internos en el cuerpo. Sí, va comprometiendo otras funciones que llegan a tener tal grado de compromiso que fácilmente lo hacen propenso a que aparezca algo agudo. Doctor, ¿y este tipo de pacientes crónicos deben ser tratados específicamente en un hospital o pueden recibir atención también en sus casas? Mira, yo creo que lo mejor, ¿verdad? Lo mejor y lo más conveniente, en lo posible, es que el paciente sea llevado en casa, porque lo mejor es que él esté dentro de su ambiente. Hay algo muy importante en el concepto de lo que nosotros trabajamos en cuidados intensivos, y por ejemplo es el tipo de bacteria al que tú estás expuesta. Si tú estás en tu casa, estás expuesta a las bacterias de tu casa. Pero si tú estás en el hospital, estás expuesta a las bacterias del hospital que son más agresivas. Donde es más conveniente tener a un paciente crónico que puede surgir infecciones en el cuerpo de él, en su casa, porque va a estar expuesto a bacterias en la casa que son un poco más fáciles de tratar. Por el otro lado, más que todo con los pacientes que son pacientes de edad avanzada,
el ambiente de la casa les ayuda mucho. Por el otro lado también está el otro extremo. Tú lo tienes en el hospital, el paciente ya mejoró y ahora tú tratas de llevártelo a la casa, porque la casa es el mejor ambiente para que él sea tratado. Ahora, obviamente, un crónico que tiene algo agudo, pero que es demasiado complejo y difícil de tratar en casa, pues bueno, lo tratamos en el hospital. Sí, por la atención, por los aparatos que se necesitan, el equipo médico, cuando ya son casos mucho más complejos. Claro, así es. El cuidado de enfermera es algo muy importante y que a veces en la casa puede no ser igual, aunque ahora existe mucho la modalidad de lo que llamamos home care, cuidado en casa, ¿verdad? Pero también a veces no solo es la enfermera, sino que necesitas un terapista que ayude a trabajar el tórax del paciente, su respiración. Necesitas un fisioterapista que ayude a trabajar la parte de los movimientos, caminar, hacer ejercicios, y muchas veces necesitas de algunos aparatos especiales para sacar adelante al paciente y que pueda sobrevivir. Entonces, obviamente, bajo esas condiciones, a medida vas necesitando más recursos humanos y más aparataje para sacar al paciente adelante, va a necesitar hospital. Pero en lo posible es lo ideal en la casa. Atenderlos en casa. Sí, claro. También eso ayuda al proceso de recuperación, ¿no? Y la familia en ese sentido juega un papel fundamental para los pacientes crónicos. Claro, es que yo creo que existe un concepto bien interesante que yo creo que los que nos escuchan y nos están viendo y nos sintonizan les va a sorprender. Hablamos de lo que llamamos el paternalismo. Sí. Los médicos a través de la historia hemos sido muy paternalistas, o sea, le decimos al paciente qué tiene que hacer, a qué hora se tiene que levantar, qué pastillas se tiene que tomar, y casi somos como muy estrictos, ¿verdad? En que lo tiene que hacer, ¿verdad? Y nosotros le decimos al paciente, hace esto, hace aquello, pero con el tiempo las cosas han cambiado. Ese paternalismo ahora se recomienda de que se haga a un lado, que se escuche al paciente, que se sepa qué es lo que el paciente quiere, qué es lo que el paciente desea, hasta dónde el paciente permite nuestra intervención, porque tiene que respetarse mucho el deseo del paciente. Entonces, ahí viene, por ejemplo, que un paciente puede estar muy crítico, pero si él desea estar en su casa y ser atendido en su casa, debe de cumplirse ese deseo en lo posible que se pueda, porque obviamente a veces no vamos a tener en la casa en un paciente muy delicado todas las condiciones, pero si ese es su deseo, deberá de respetarse. Y así que algunas cosas han cambiado. Sí, el médico tiene que aceptar también la petición de pacientes en ese caso, ¿no? Claro, tenemos que abandonar esa posición de papá sí. y realmente escuchar a nuestros pacientes y tratar de cumplir algunos deseos. Bien. Doctor, volviendo al tema de la diabetes y la hipertensión, ¿cuáles son los padecimientos más fuertes o las complicaciones puntuales que puede tener una persona con diabetes? Y le pregunto esto porque suele pasar también que la diabetes cuesta que uno como paciente lo acepte, o cuesta vivir con estas enfermedades crónicas, porque la verdad es que hay que adaptarse a vivir el tiempo que Diosito nos preste con este tipo de padecimientos. Sí, claro. Tal vez el problema más importante en cuanto a este tipo de enfermedades es que afectan diferentes órganos. O sea, por ejemplo, diabetes e hipertensión. Ambas te pueden afectar el corazón. Ambas, igualito. Ambas pueden afectar cerebro, porque las dos causan daño de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos llevan la sangre al cerebro. Entonces, son enfermedades que si tú no te las cuidas, van a afectar diferentes órganos. Entonces, ahí viene la disciplina del paciente en cuanto a su estilo de vida, pero también en cuanto a continuar el tratamiento que el médico le indique.
Eso es bien importante y tal vez es una de las cosas que más cuesta, porque muchas veces el paciente abandona su tratamiento, no llega a sus consultas, siente que está bien y que no necesita del médico, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que hablábamos al principio. Consulta porque tiene un problema agudo dentro de su cronicidad. Sí. El paciente diabético de repente hace un infarto cardíaco, ¿verdad? Hace un derrame cerebral, desarrolla un derrame cerebral el paciente hipertenso, y entonces por ahí tiene que llegar al hospital. Pero son consecuencias a raíz de que no se ha tratado su problema crónico. Claro, y le pregunto esto también porque, bueno, conozco algunas personas que se han diagnosticado con diabetes, que tienen un tratamiento a seguir, pero dice, hoy no me tomo la pastilla, hoy no me tomo, o no tengo control de la cantidad de azúcar que necesito durante el día. Dice, un pedacito de pan dulce no me hace daño, pero ¿qué sucede a la larga con este tipo de pacientes? O sea, si no nos concientizamos, por eso decía, de las enfermedades que uno tiene, pues tampoco se toma en serio los tratamientos. Esta parte que ha abordado es bien interesante, porque algo que sucede con mucha frecuencia es que el paciente, como él es hipertenso y tiene 2 medicamentos para la hipertensión, y todo el tiempo que le toman la presión está bien. Y el paciente diabético tiene probablemente un tratamiento con insulina para su problema de azúcar, y cada vez que le toman el azúcar está bien. Entonces viene él y razona, bueno, pues es que yo todo el tiempo mi presión está bien, mi azúcar está bien. Conclusión, no necesito el medicamento, ya, porque claro, él piensa y dice, yo me he curado, porque cada vez que me hacen mi control estoy bien. No asume que es porque el medicamento que le está haciendo efecto. Le está haciendo efecto y que por eso mismo está controlado. En la clínica, en la práctica diaria, lo que observamos es que sucede eso. El paciente abandona su tratamiento porque entra en esa lógica. Pero lo que no está dentro de la lógica del paciente es decir, es por el tratamiento que recibo que estoy controlado. Entonces, ese es un espectro del paciente. Y el otro, obviamente, es el que no cumple las indicaciones, ya que es tal vez el otro grupo de pacientes que vemos con alguna frecuencia. Y en el caso específico de la diabetes y la hipertensión, ¿estas enfermedades se pueden curar? O sea, ¿pueden ser prevenibles? O si alguien lo tiene, hay como ese proceso de retroceso para poder suspender tratamientos y decir, bueno, yo ya no tengo diabetes. Yo creo que este es un punto bien importante, porque acá tal vez los médicos a veces cometemos un error muy frecuente, y es de no recalcarle al paciente que esta enfermedad que tiene, hipertensión o diabetes, no se cura así, se controla. Que es distinto, ¿no? Que es distinto, pero que no se cura, y que a medida se controle, las complicaciones crónicas que pueden ir apareciendo se van a reducir. Entonces, pero en la comunicación con el paciente muchas veces nos distraemos y no tomamos en cuenta que esa información es bien importante para el paciente, y que la entienda, la comprenda y la acepte. Que entienda que él no se va a curar de la hipertensión arterial, no se va a curar de la diabetes, pero que sí se puede controlar, y que con el tratamiento que yo le doy estoy persiguiendo el objetivo de que se controle, pero que yo sé que no curará. Okay. Porque eso es importante, y quizás se lo recalcamos a las personas que sintonizan este programa, que es distinto, como usted dice, tener controlado que desaparecer una enfermedad, sobre todo estas dos, que son enfermedades también bien silenciosas, están ahí, ¿verdad? La diabetes sobre todo, creo yo, no sé si me equivoco, pero que están ahí, y que hasta que no tenemos síntomas, porque resulta también que hay personas asintomáticas y que a veces presentan cuadros bien difíciles cuando ya tenemos bien comprometida nuestra salud. Ahí has mencionado tú algo que es pero importante,
que es la cuestión de, pues, que yo no siento nada. No siento nada. El doctor me dijo que tenía diabetes, el doctor me dijo que tenía hipertensión, pero yo no siento nada. Upa, no sentir nada no es igual a haberse curado o a estar controlado. Sí. Porque, por ejemplo, en el caso de estas dos enfermedades, para saber que tú estás controlado, tienen que chequearte la presión y decirte que la presión está normal. O en la diabetes, tienen que controlarte el azúcar en la sangre y decirte que se mantiene por un periodo largo controlada. Pero el hecho de que no sientas nada no significa de que estés bien. Ese es un error que bien frecuentemente cometemos ambos, sí. Paciente y médico. Médico, por un lado, no explicarle al paciente que puede hacer que no sienta ningún problema, pero que la enfermedad ahí está presente. Y luego, por el otro lado, el paciente estar consciente de que su enfermedad es crónica y que será permanente, ¿ya? Morirá con ella, aunque tal vez a veces algunas de estas situaciones no lo lleven a la muerte, pero morirá con ellas. Que eso es lo difícil, ¿no? Aceptar cuando son enfermedades crónicas, porque uno tiene una gripe, se toma un tratamiento, sus pastillitas, sus analgésicos antigripales y se le quita, se acabó. Pero en el caso de las enfermedades crónicas es difícil para uno como paciente, para cualquiera que pueda convertirse en paciente, aceptar este tipo de condición. Es importante tal vez entender que tú puedes vivir con una enfermedad crónica, pero vivir, es decir, si tú estás controlado, a lo mejor vas a restringirte de algunas cosas, pero vas a vivir, vas a poder tener una vida normal, ¿ya? Entonces, la enfermedad crónica, hasta cierto punto también, desde un punto de vista psicológico, también tenemos que ayudar al paciente a que comprenda que si bien tiene esa enfermedad crónica, puede vivir. Y aquí viene el ejemplo de las situaciones donde tal vez el paciente tiene alguna discapacidad. A pesar de esa discapacidad, también puede vivir. Es un problema crónico, ¿verdad? Es una enfermedad crónica, pero puede vivir. Igual el hipertenso podrá vivir normal, porque te pregunta el paciente hipertenso, doctor, ¿y puedo viajar en el avión? ¿Ya? Esos son como, eso iba a preguntarle justo, ¿cuáles son como los mitos que surgen alrededor de estas enfermedades? Porque obviamente a uno le da curiosidad, ¿verdad? O tiene como esa ansiedad de querer saber este tipo de situaciones, como lo que acaba de mencionar. Sí, o sea, por ejemplo, el paciente hipertenso te pregunta muy frecuentemente, ¿y puedo hacer el viaje? Voy a ir a tal lugar y fíjese que el viaje dura tantas horas. No sé, que puede viajar normal igual que cualquier otra persona. Incluso yo me atrevería a decir, tal vez los endocrinólogos no me tiran alguna piedra, pero yo me atrevería a decir que en la situación de la diabetes, el paciente aprende cómo comer. Es decir, qué puede comer, en qué cantidades puede comer y cómo puede darse algunos gustos sin transgredir las recomendaciones del médico. Pero claro, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de la dieta, se puede volver como una mala palabra, que el paciente huye de ella. Asusta, dieta. Pero no, la dieta se trata, creo que, de algo bien importante. Y es de que con el tiempo tú vayas aprendiendo qué puedes comer, en qué cantidades puedes comer. Y que a medida te vayas volviendo consciente de eso, puedas ir manejando tú la situación. No tanto que el médico te diga, usted puede comer esto, aquello, lo otro. No, que tú aprendas a cómo comer. Pero pocos pacientes vislumbran que visitar al nutricionista, por ejemplo, eso es para que le restrinja la comida. Y entonces sale corriendo de ahí, o para que me van a pesar y me van a regañar. No, o sea, el nutricionista te va a enseñar a comer, ¿verdad? Te va a enseñar qué puedes comer, en qué porciones puedes comer, cuáles son las cosas que te van a hacer daño y en qué cantidad te van a hacer daño. Y eso sí no lo vislumbran, ¿verdad? Pero que es bien importante para tu salud. Y en el caso de hipertensión, diabetes y todo eso, juega un papel importante.
Claro. Doctor, ¿y qué recomendaciones podría darle usted a las personas que nos están viendo? Que los medios de comunicación son para esto, pues para llevar mensajes masivos a la población y tratar de contribuir en el cuidado de la salud de nosotros como seres humanos. ¿Qué recomendaciones podría darle usted a las personas respecto al manejo de este tipo de enfermedades y puntualmente con la diabetes y la hipertensión? Bueno, mira, con el manejo de las enfermedades crónicas, yo creo que la recomendación sería que veamos al médico como parte del equipo, ¿ya? No es el que me va a decir qué hacer y cómo hacer, no. Somos un equipo, paciente y médico. Entonces yo lo que voy a tratar es de compensarle su enfermedad, pero mucho de la compensación también depende de que él tome ciertas decisiones y ciertas acciones. Entonces la primera recomendación sería, hey, mire, no me vea como que el que va a venir a restringirle y a el que dice no a todo. Sí, el que dice no a todo, no. Veámonos como un equipo. Que lo que va a ser su salud va a depender del diálogo y el consenso al que lleguemos, ¿verdad? Ya, es decir, puede ser que de repente el paciente viene y me llega y yo le digo, mire, fíjese que las grasas en sangre, las grasas que le andan circulando en sangre, en los exámenes de sangre que le he tomado salen bien altas. Entonces viene el paciente y me dice, ya me va a empastillar. No lo voy a empastillar. Lo primero que vamos a tratar es de ver hasta dónde podemos controlar esto con algún cambio de estilo de vida y vamos a ver si donde el nutricionista. Y viene y me dice, no, el nutricionista todavía no paga. Ok, no lo voy a obligar. Pero veamos el cambio de estilo de vida. Démosle un tiempito, un mes, 2 meses y veamos qué pasa. Y a los 2 meses llega y entonces se da cuenta, no ha cambiado mayor cosa, ¿verdad? Bueno, entonces agreguemos tal cosa. Y así vas en ese estira y encoge hasta que tú encuentras la medida exacta para el paciente y también el paciente acepta qué son las cosas que él debe de aceptar de parte del médico. Entonces hay muchos pacientes, por ejemplo, que son bien disciplinados, son realmente un ejemplo, ¿verdad? Hay algo otros que hay que negociar un poco con ellos y algunos que otros rebeldes, ¿va? Sí, algunos que otros rebeldes, de todo hay. Ok, bueno, pero las recomendaciones están, ¿no?, para las personas y también, doctor, es importante que las personas acudan a los especialistas adecuados para el abordaje de las enfermedades. Sí, yo creo que es bien importante, aunque existe un adagio en medicina, ¿verdad?, que a mí siempre me ha causado un poco de risa, pero que en el fondo puede tener razón, ¿verdad? Dicen que uno salva, 2 confunden y 3 matan. Entonces, no ¿a qué se refieren con eso? Hay que tratar de buscar un médico que pueda tratar la mayoría de tus problemas. Integrales. Sí, porque en la armonía que se logre el tratamiento está el éxito. Ahora, claro, eso no significa de que no voy a ir donde el cardiólogo, el neurólogo, etcétera. Pero también debo de dejar a veces que a lo mejor el neurólogo va a querer intervenir sobre la hipertensión. Y a lo mejor no voy a necesitar ir donde el cardiólogo porque el neurólogo tiene capacidad de tratarme. O el internista tiene la capacidad de ver diferentes aspectos de mi enfermedad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo creo que ese punto es un punto importante y es una llave de éxito. En el paciente de edad ya de mucho tiempo, por ejemplo, el geriatra es un pivote importantísimo. Sí, claro. A lo mejor todos nos tenemos que hacer a un lado y dejar que el geriatra actúe porque él está capacitado para tratar el problema cardíaco, para tratar el problema cerebral. Igual en un paciente que está, por ejemplo, en una fase avanzada de su enfermedad, donde a lo mejor sabemos de que nos va a abandonar, ¿verdad? Y el médico que es experto en paliativos, en paliación, es el que es el experto idóneo, para manejar. Y todos los demás tenemos que hacernos a un lado y dejar que él trate todo para que lo armonice. Entonces creo que esto es una parte bien importante de la terapia, principalmente en los pacientes crónicos, porque si no, de repente tú tienes al paciente que vive tomando pastillas cada 2 horas.
y a lo mejor la mayoría de ellas no las necesita, y a lo mejor tanta medicación va a causar trastornos en su funcionamiento. Claro. Doctor, el tiempo se nos ha terminado, o sea, es increíble cómo se va de rápido, pero gracias por su tiempo, por la conversación, y esperamos que sea de ayuda para las personas que nos sintonizan. Si quisieran ubicarlo, doctor, ¿dónde pueden contactarlo y dónde está su clínica? Bueno, yo estoy en el Centro Médico Escalón, ¿verdad? Mi teléfono es 2263-5181 de la clínica. Los días jueves no atendemos, pero los demás días de la semana estamos ahí. Y bueno, quiero aprovechar para agradecer este espacio, porque creo que espacios como el que tienen ustedes son muy importantes para educar a la población. Muchísimas gracias, doctor, y esperamos tenerlo acá nuevamente en el estudio de Medicina en Línea. Claro, cuando me inviten aquí vamos a estar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias también a todos por su fiel sintonía y nos vemos en una próxima emisión de Medicina en Línea.